El ejercicio 14.15 está relacionado con el peso de los astronautas y dice, este procedimiento se utiliza realmente para pesar a los astronautas en el espacio. Se une una silla de 42.5 kilogramos a un resorte y se le deja oscilar cuando está vacía. La silla tarda 1.30 segundos en efectuar una vibración completa. En cambio, con un astronauta sentado en ella, sin tocar el piso con sus pies, la silla tarda 2.54 segundos en completar un ciclo. ¿Cuál debe ser la masa del astronauta? Bueno, en ese problema nosotros tenemos, digamos que dos sistemas. Un primer sistema en donde la silla oscila, ¿verdad? Solita, digamos, a partir de su masa, la constante del resorte. Y otro sistema en donde la silla oscila, ¿verdad? Con su masa y con la masa del astronauta y la misma constante del resorte, ¿verdad? Están pegadas, las sillas están, digamos que en función del mismo resorte. Entonces, la constante es la misma para ambos, pero tenemos ahora un periodo, ¿verdad? Para la silla solita y tenemos un periodo para la silla con el astronauta. Y precisamente nos preguntan cuál es la masa de ese astronauta. Entonces, fíjense que nos están dando, podemos colocarlo por acá, nos están dando la masa de la silla, que en este caso es de 42.5 kilogramos. Nos están dando el periodo, ¿verdad? Oscilación de la silla, el tiempo que tarda en completar un ciclo, que es de 1.30 segundos. Nos están pidiendo la masa del astronauta, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Esto tenemos ahí la incógnita. Y nos están dando el periodo de la silla con el astronauta, es decir, el periodo del sistema silla-astronauta, que es de 2.54 segundos. Y nos piden la masa del astronauta. Como digo, aquí vamos a tener dos sistemas. Entonces, en el primer sistema, vamos a ponerlo así, que es el sistema, digamos que de la silla solita, nosotros vamos a tener, o nosotros vamos a poder calcular una frecuencia angular, ¿verdad? Una frecuencia angular de la silla para posteriormente calcular la constante de fuerza de ese resorte y a partir de esa constante, ¿verdad? Ya podemos entonces calcular lo que nos están pidiendo en el problema, que es la masa del astronauta, ya a partir del sistema silla astronauta. Y acá entonces nosotros a partir de esa constante de resorte y conociendo también la frecuencia angular del sistema silla astronauta, podemos encontrar la masa del astronauta a partir de esa formulita despejada, que sería la masa del astronauta es igual a la constante del resorte dividido entre la frecuencia del sistema silla astronauta, más bien, SA silla astronauta al cuadrado. Ok, entonces básicamente tenemos que dividir el problema en dos pedazos para encontrar en la primera sección, digamos, la primera parte la constante y en la segunda ya la masa del astronauta, pero vamos por partes. Recordemos que nosotros podemos calcular el periodo, perdón, podemos calcular la frecuencia angular de, digamos que de un objeto o de un cuerpo que oscila, en este caso pues la silla, ¿verdad? A partir de su periodo. Recordemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Pero recordemos que la frecuencia es igual a 1/t. Entonces yo reemplazo esta frecuencia, ¿verdad? Por 1/t, me va a quedar que la frecuencia angular es igual a 2pi por 1/t, que es lo mismo que yo tenga 2pi sobre t, ¿verdad? Que sería el periodo. Entonces, bueno, teniendo esto en consideración, podemos decir entonces que la frecuencia angular de la silla va a ser igual a 2pi dividido entre el periodo, ¿verdad? Y esa frecuencia angular nos va a servir a nosotros ¿para qué? Para calcular la constante de fuerza del resorte, porque recordemos que la frecuencia angular es igual a la constante de fuerza, la, perdón, la velocidad angular es igual a la constante de fuerza del resorte dividido entre la masa, en este caso de la silla, todo metido en una raíz cuadrada. Entonces, teniendo este dato, ¿verdad? Y teniendo el dato de la masa de la silla, podemos encontrar la constante del resorte, ¿verdad? Que en este caso, como digo, es la misma para los dos sistemas. Entonces,
Se reemplazamos los datos acá nada más, ¿verdad? Frecuencia angular va a ser igual a 2pi dividido entre el periodo, que en este caso el periodo nos están diciendo que es de 1,30 segundos, 1,30 segundos, y vamos a tener entonces que la frecuencia angular de la silla va a ser aproximadamente de 4,83 radianes por segundo. En un video anterior dije que los radianes eran como una unidad ficticia que no existían, ¿verdad? Y que no sé qué. Acá me corrijo, los radianes es una magnitud muy real y muy importante en matemáticas a la hora de medir ángulos, etcétera. Lo que quise decir es que los radianes realmente es una magnitud adimensional. Entonces, a la hora de meter las frecuencias, la frecuencia angular o cualquier otra magnitud, digamos, que tenga o que involucre radianes, al ser una magnitud adimensional, pues se va a simplificar, ¿no? Eso fue lo que quise decir. Entonces, bueno, pues ya tenemos la frecuencia angular de la silla, que es esta, ¿verdad? 4,83 radianes por segundo. Ahora, ¿qué hacemos con esa frecuencia angular de la silla? Pues bueno, como dije anteriormente, la frecuencia angular de la silla es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido entre la masa de la silla. Entonces, de ahí despejamos eso, ¿verdad? Aplicando potencia, ¿verdad? Aplicando elevando a la 2 ambos miembros de la ecuación, ¿verdad? Propiedad de la igualdad. Este cuadrado se me va a simplificar con el cuadrado de la raíz y me va a quedar entonces que la frecuencia angular de la silla tiene que ser igual a la constante dividido entre la masa de la silla. Y aquí de ahí despejamos nada más la constante, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Vamos a tener que la constante del resorte va a ser igual. Y ojo que aquí se me olvidó, ¿verdad? La frecuencia angular es al cuadrado. Vamos a tener que la constante del resorte va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado por la masa de la silla. Entonces, metiendo esto ¿verdad? Sustituyendo ya los datos en la fórmula, vamos a ver si puedo meterlo por acá. Sustituyendo los datos en la fórmula, vamos a tener que la constante del resorte, la fuerza del resorte va a ser igual a la frecuencia angular, que dijimos que es 4,83 radianes por segundo, todo esto al cuadrado, multiplicado por la masa. En este caso, la masa es de 42,5 kilogramos, ¿verdad? Nos dijo el ejercicio 42, perdón, 42,5 kilogramos. Y metiendo eso en la calculadora, ¿verdad? Estamos utilizando tres cifras significativas. Vamos a tener que esa constante del resorte, vamos a ponerlo por acá. El valor de esa constante de fuerza del resorte va a ser aproximadamente de 992 newton partido de metro. ¿Ok? Que son las unidades de la constante. Entonces ya calculamos nuestra querida constante de fuerza del resorte. Este valor de acá. Con esa constante ahora nosotros podemos calcular la masa del astronauta, pero antes de utilizar ese valor de constante de fuerza del resorte tenemos que determinar la frecuencia angular del astronauta, el sistema silla astronauta. Entonces vamos a tener que la frecuencia del sistema silla astronauta va a ser igual a 2pi dividido entre el valor del periodo, ¿verdad? El periodo del sistema silla astronauta, que en este caso es 2,54. Entonces sustituimos nada más, ¿verdad? Aquí los valores. Vamos a tener que la frecuencia angular del sistema silla astronauta va a ser igual a 2pi, ¿verdad? Dividido entre 2,54 segundos. Entonces, metiendo eso en la calculadora, vamos a tener que la frecuencia angular del sistema silla astronauta va a ser aproximadamente de 2,47 o 2,47 radianes por segundo. Ok, entonces ya tenemos la frecuencia del sistema, es decir, la frecuencia angular del sistema silla astronauta. Con ese valor de esa frecuencia angular, nosotros ahora podemos calcular la masa, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que la frecuencia angular, en este caso del sistema silla astronauta, va a ser igual a la constante del resorte, que ya la calculamos, que es la misma, ¿verdad? Que en el sistema uno, digamos, va a ser igual, bueno, la frecuencia angular va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido entre la masa del sistema, dividido entre la masa del astronauta.
¿verdad? Entonces, esto motiva una raíz cuadrada. Y como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Elevamos al cuadrado ambos miembros. Se me va a simplificar ese, ese exponente de la raíz. Y me va a quedar entonces que la frecuencia angular del sistema silla astronauta va a ser igual a, eso es al cuadrado, ¿verdad? La constante del resorte dividido entre la masa del astronauta. Entonces aquí ahora despejamos la masa del astronauta. Vamos a tener que la masa del astronauta va a ser igual a la constante del resorte dividido entre, vamos a ponerles acá un poquito mejor, la constante del resorte dividido entre la frecuencia angular del sistema silla astronauta. Entonces, metiendo o sustituyendo más bien los datos en la fórmula, vamos a tener que la masa del astronauta va a ser igual a la constante que dijimos que era de 992 newton dividido entre metro, ¿verdad? Eso lo dividimos entre, bueno, recordemos que newton es kilogramo, ¿verdad? Haciendo el análisis dimensional por metro entre segundo al cuadrado y todo eso está dividido entre metro, ¿verdad? Eh, de hecho, acá se me simplifica este metro con este metro. Entonces, realmente la constante del resorte está dada en kilogramos por segundo al cuadrado, que es precisamente lo que salió acá de la constante, ¿verdad? Acá tenemos kilogramo por segundo al cuadrado, ¿verdad? Lo que pasa es que por formalidad se coloca newton partido de metro, pero si lo vemos desde otra forma, ¿verdad? La constante del resorte es kilogramo dividido entre segundo cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, por ahí. Bueno, eso está dividido entonces entre la frecuencia angular del sistema S de la silla y el astronauta, ¿verdad? Vamos a ver. Que en este caso esa frecuencia angular dijimos que es de 2.47, 2,47 radianes por segundo. Entonces, eh, y eso está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, los radianes, como digo, es una unidad, es una magnitud dimensional, se me va. Acá hay un cuadrado que eleva a este segundo al cuadrado y se me simplifica con este, ¿verdad? Y todo me está quedando en términos de kilogramos, que son las unidades o es la unidad que se utiliza para medir la masa, ¿verdad? En el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, metiendo eso en la calculadora, vamos a meterlo, sería 992 dividido entre 2.47 elevado al cuadrado. Eso nos da aproximadamente, utilizando tres cifras significativas, más o menos 163, más o menos, 163 kilogramos. Ahora, veamos que este es ¿cómo se llama? Acá creo que cometí un error. Acá es masa del sistema. Masa del sistema silla astronauta. Esta es la masa del sistema silla astronauta, ¿verdad? Es decir, esta no es la masa del astronauta, esta es la masa del sistema silla astronauta, ¿ok? Esta es la masa del sistema silla astronauta. Ya conocemos la masa de la silla, ¿verdad? Entonces, si la masa del sistema silla astronauta, ¿verdad? La masa del sistema silla astronauta, vamos a poner por acá. La masa del sistema silla astronauta es igual a la masa de la silla más la masa del astronauta, ¿cierto? Entonces, de ahí, si ya yo sé que la masa del sistema silla astronauta es 163 kilogramos, vamos a poner esto, ¿sí? Sí. Y sé que la masa de la silla es de 42,5 kilogramos, 42,5 kilogramos, pero no sé la masa del astronauta, de aquí la despejo, ¿verdad? Entonces, simplemente haciendo ese despeje, vamos a tener que la masa del astronauta es igual a la masa del sistema, si ya es una órbita, que serían 163 kilogramos, menos la masa de la silla, que serían 42,5 kilogramos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que la masa del astronauta, ahora sí, va a ser entonces 163 menos 42,5 kilogramos, eso da aproximadamente 120,5, lo podemos dejar en 120 kilogramos, ¿ok?
Esta sería la masa del astronauta, 120 kilogramos. ¿Ok? Esta sería entonces la respuesta al ejercicio 14.5 del tema movimiento periódico del libro Física Universitaria Semansky, 13ª edición, volumen 1.